Vamos a abrir su palabra en Juan 15, aquí donde vamos a estar en esta tarde mirando, pensando en los días por delante, el reto que tenemos de ser una iglesia fiel que sirva al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Y hay una palabra aquí para nosotros. En Juan 15, del 1 al 17, yo voy a leer en voz alta, usted siga ahí con su vista. John 15, 1 through 17, for those that are English only. Dice así la palabra del Señor, dice Jesús: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo les he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Amén. Esa es la palabra del Señor para nosotros. Esta mañana quisiera comenzar con dándole esta historia, este evento en mi vida que sucedió junto con mi papá, a mi padre, que es hombre guajiro de campo, le encantan las matas, los árboles, las frutas. Un día, por un rato, insistía: vamos a sembrar una mata de mango en el patio de tu casa. Y tanto dio, y así mismo fue. Empezamos a abrir un hueco enorme, 5 pies de profundidad. Él era incansable abriendo aquel hueco, y yo simplemente allí con él. Y por fin trajo aquella mata, pequeña, así más o menos 3-4 pies de alto. Y allí la sembramos, y al poco de tiempo, papi me dice: tenemos que injertar la mata. Injertar, para los que a lo mejor conocen el proceso, es tomar gajos de otra mata ya madura que ya esté dando frutos. Se toman esos gajos maduros y se injertan en la planta joven, porque si no, tuviera que pasar muchos años para que esa planta joven pueda producir fruto. Pero si les injertan los gajos ya de un árbol maduro, entonces inmediatamente puede comenzar a producir fruto. Y allí llegó papi con todo su proceso de pelar el ajito aquel, de ponerlo al árbol, de pasarle una cinta alrededor, y hizo 8, 10, 12 injertos por todo aquel árbol. En poco tiempo vimos que algunos de ellos sí se prendieron. Enseguida ellos permanecieron verdes, enseguida empezaron a echar hojas. Pero hay otros que en sí nunca se pegaron, y ellos murieron y eventualmente simplemente se secaron, y no iba a haber ningún fruto en ellos. Le digo esa historia, le doy esa historia porque lo mismo sucede en la vida cristiana. Los que son genuinamente creyentes son aquellos que están a Jesús conectado.
Él es la vid y nosotros los sarmientos, los támpanos, como es la Reina Valera. Y los que están realmente en Él, conectados a Él, van a producir fruto, porque Él es la fuente de ese fruto. Jesús usa también otras parábolas en la palabra de el sembrador, ¿no? Aquel que está regando semillas, y algunas semillas cayeron sobre el camino y vinieron y no dieron fruto ninguno, y otros en los pedregales, y allí tampoco empezó a salir, pero eventualmente murió. Otros entre los espinos y se ahogó, y otros que cayeron en tierra fértil fueron aquellas que realmente empezaron a producir fruto. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando del inicio de esta nueva iglesia. Estamos hablando de todas las estrategias que existen allí, de lo que es church planting, plantar iglesias nuevas. Hay tantos métodos, tantas estrategias, tantos esfuerzos que uno pueda hacer para tratar de levantar una obra. Pero yo les digo en esta mañana, si Él no lo hace, nadie lo va a hacer. Si Él no es el que está obrando en nosotros, si no estamos conectados a Él, si no estamos unidos a Cristo, un término teológico que usan los teólogos, la unión a Él, esta unión con Cristo. Si no tenemos esa unión, hermano, aquí lo dijo Jesús muy claramente, nada podáis hacer si no permanecen en mí. Muchas iglesias, muchas denominaciones han muerto. ¿Por qué? Porque aquellos que están al frente, aquellos que están tratando de echar para adelante un ministerio, no son creyentes porque han abandonado el evangelio. Y bajo las fuerzas del hombre y la manipulación del hombre y el razonamiento humano limitado, pecaminoso, el milagro de la salvación nunca puede suceder si no hay el evangelio predicado, abrazado, ¿no? Si no estamos confiados que el Espíritu Santo es el único que puede hacer la obra. Por lo tanto, nosotros debemos, hermanos, a tener esta idea en mente al oficialmente lanzar esta obra. Ustedes ya hace meses están ya aquí reuniéndose, haciendo la obra del Señor. Recuerden, si no hay unión con Cristo, nada vamos a poder hacer. Por lo tanto, la idea principal que va a salir en las pantallas, esta verdad principal para nosotros es esta, que si tenemos unión con Cristo, podemos regocijarnos hoy en esta mañana sabiendo que Él está obrando poderosamente en nosotros. ¿Lo creen? Amén. Miramos el mundo. Yo estoy en Miami, una ciudad enorme. Ustedes están en Brandon. Los desafíos son grandes, los desafíos son reales. ¿De qué forma vamos a alcanzar una ciudad, un pueblo para el Señor? Solamente entendiendo que nos podemos regocijar, que Dios es el que ha hecho la obra en nuestros corazones. Y si lo puede hacer en nosotros, lo puede hacer en cualquiera. Por lo tanto, unión con Él es lo que necesitamos en esta mañana. Recordar, y aún si no tienes al Señor Jesús, que tú entiendas que tu única salvación es Cristo. Y solamente unido a Él, conectado a Él, es que tú puedes tener paz con Dios. Nuestro pasaje hoy, Juan 15, el Señor Jesús está preparando a sus discípulos para el día que ya está cerca de su muerte y de su resurrección, y el día en el cual Él va una vez más a ascender a la diestra del Padre. Y Él desea ayudarles a entender, instruirles a ellos lo que significa ser seguidores de Él, lo que significa ser discípulos de Él. Y Jesús les dice todo lo que ellos van a hacer. Le dice cosas increíbles, maravillosas. En el capítulo 14, Él les dice, ustedes van a hacer mayores obras que yo. Pídale al Padre y os será dada. Y también Él le da la promesa del Espíritu Santo en el versículo 14. Que ese Espíritu Santo va a morar en ellos. Que ese Espíritu Santo le va a enseñar, versículo 26. Que ese Espíritu Santo le dará paz y removerá el temor. El versículo 27, la paz que solamente viene de Él. Promesas increíbles son dadas por el Señor Jesús a estos discípulos para que ellos puedan entender y continuar entendiendo que aun si Jesús ya no estará con ellos presencialmente, físicamente,
que Él, porque resucitó, vivirá entonces en ellos, y por lo tanto, por medio de ese milagro de la fe, entonces ellos van a producir frutos. El Señor está interesado que ustedes, que nosotros produzcamos frutos. Queremos frutos para que el Señor Jesús sea exaltado, para que la obra del Evangelio, para que Jesús mismo sea proclamado, para que el mundo pueda conocer quién es Él. Esa unión con Cristo. Podemos verlo en los primeros 6 versículos, hermano, y nos podemos regocijar en esta verdad, que cuando estamos unidos a Cristo, cuando en Él hemos creído, cuando hemos sido injertados a Cristo, eso nos transforma en discípulos fructíferos. Esa es la primera idea que yo quisiera que veamos en estos primeros 6 versículos. La unión con Cristo nos transforma en discípulos fructíferos. Dice ahí en el primer versículo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Fíjese que Jesús tiene que decir que Él es la vid verdadera. Automáticamente está implicando que hay otras vides que no son verdaderas, que son falsas. Él está haciendo su contraste, ¿no? Y igual que Jesús dijo que Él es el pan verdadero, el maná que antes el pueblo judío había visto, aunque era provisión de Dios, no era el pan verdadero, ese era Él. Y al igual Jesús aquí diciendo que Él es la vid verdadera, declarando de que sí han habido otra vid. El pueblo judío entendían que en su historia, en su tradición, el pueblo judío era una vid que Dios había sembrado. Y Jesús está diciendo: sí, los judíos, mi pueblo, tuvo su función apuntar, ser un tipo de vid, pero la verdadera vid, ese soy yo. Si se recuerdan en Isaías capítulo 5, allí Isaías hablando de la forma en la cual Dios mismo preparó aquella vid, preparó la tierra, sacó todas las piedras, puso un cerco, puso un mirador para proteger aquella viña. Pero dice después que esa viña lo único que produjo fue uvas silvestres. O hubo una vid, pero Jesús está diciendo: no, yo soy la vid verdadera. Aquella no era la vid, el judaísmo, la religiosidad no era la vid de lo cual uno pudiera alcanzar salvación, porque lo único que eso produce es uvas silvestres. Jesús está haciendo este contraste, que salvación no está en la nación de Israel. Relación íntima con el Dios viviente no viene a través de Israel. No viene a través de la religión organizada. No viene a través sino de más nadie, de que estar conectado a la vid verdadera. Y esto era una revelación, una verdad extraordinaria para aquellos que escucharían las palabras de Jesús. No tienes que ser ciudadano de Israel para estar bien con Dios. No necesitas rituales, ni fiestas, ni la circuncisión, ni sacrificios, ni el sábado, ni dietas específicas. Nada te puede acercar a Dios y darte una íntima relación con Cristo. Lo que necesitas es la vid verdadera. Y aquí entonces Jesús nos da la evidencia de lo que son discípulos verdaderos a los que son discípulos falsos. Porque dice ahí que todo sarmiento que en mí no lleva fruto, los quitará. Y todo aquel que lleva fruto, los limpiará, lo apodará para que lleve más fruto. O los falsos discípulos, dice Jesús, serán removidos. Judas fue removido. Las tantas multitudes, hubieron momentos en los cuales cientos, sino miles de personas seguían a Jesús, pero eventualmente le abandonaron porque no eran sarmientos que realmente estaban conectados a la vid.
Siempre habrán aquellos que están alrededor de Jesús, pero que no son de Jesús. Y aquellos que son miembros de esta iglesia local, aquellos que están colaborando juntos para avanzar el reino de Dios en este lugar, igual que el hermano Robert fue bautizado hoy, y el pastor Lesky habló que hemos reconocido su testimonio, hemos afirmado su salvación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Aquí hay otro discípulo más que está conectado a la vid verdadera. Por lo tanto, ese hermano va a producir fruto. Los que no producen fruto, Jesús nos dice, no hay realmente conexión con mi salvación. Los falsos discípulos, en algún momento, si no en los días postreros, serán cortados y serán quemados en el fuego eterno. Los que son discípulos, interesante lo que dice el pasaje, serán apodados. Si estás conectado a la vid, tu vida va a producir fruto. En vez de ser cortado, serás apodado. Será trabajado. Y yo me imagino que ese proceso duele. Los árboles de mango y de muchos árboles de fruto, las uvas también. Para que produzcan fruto hace falta cortar hojas, para que la mata se enfoque en producir fruto, remover gajos para limpiar un poco, para que el sol penetre, pero también para que el fruto sea más grande. Ese proceso que Dios hace en nosotros de cortar, de remover, de torcer, de limpiar, de apodar, hermano, eso duele. Ese es un proceso, ese proceso de santificación. Nunca va a ser algo que simplemente decimos, bueno, qué lindo. Gracias por removerme esos gajos, por removerme aquello que yo amaba. No. Por eso que el evangelio de la prosperidad para nada sirve, porque es lo opuesto a lo que Jesús está diciendo aquí. Es lo opuesto. A mí nunca se me olvida, hace un par de años atrás estaba yo enseñando en una conferencia en Texas, se llamaba Ante su Palabra, y yo en esos años yo me pelaba yo mismo. No había dinero para nada y por muchos años, 15 años yo pelándome, yo cortándome el pelo yo mismo. Espejos, era un experto, hermanos. Hasta ese día. Salía de viaje esa mañana, yo usualmente esa mañana me pelaba y salía para Texas y estoy ahí haciendo lo que era mi rutina por 15 años, algo así, 12 años más o menos. Y se le cae el peine a la máquina. Y me hago una zanja de aquí arriba hasta la parte de abajo, así completa. Y yo, Nira, ven aquí, ayúdame. Yo no quiero ni mirar. Dice, sí, eso es irreparable. La única solución es rasparte la cabeza entera con una navaja para tratar de enderezarlo. Y yo, no puede ser, Nira. Lo bajé más de lo normal y así me fui para Texas y así estuve en la conferencia. Usé el accidente en el sermón siendo ilustración para ya calmar a todo el mundo, porque la gente pensaba que yo había tenido un tumor en la cabeza, que me habían operado, cualquier tipo de respuesta a lo que había sucedido. Y hermanos, yo sentía el peso, una vergüenza de lo que me había sucedido. ¿Qué? Imagínense, era una tontería, pero sí me da entender, y recuerdo que este proceso de remover, de cortar, y por esa razón le doy esta ilustración, que la obra del Señor de apodar, de torcer, de limpiar, es un proceso que es doloroso a veces. Pero es un proceso de lo cual nosotros debemos estar agradecidos. ¿Saben por qué? Porque lo necesitamos. Porque sin ese proceso de el viñador, del labrador, entonces no vamos a producir el fruto que Dios está tratando de sacar de nosotros para su gloria y para el avance del evangelio. En vez de quejarnos, deberíamos alabar al Señor, porque demuestra su amor
para con nosotros. El logro del Señor es que nosotros podamos producir más fruto. Y a veces, hermano, eso va a producir aún hasta sufrimiento. Es posible que el proceso de santificación traerá a tu vida sufrimiento. La obra santificadora de Dios va a ser bien intencional, igual que ese viñador. Él va a determinar a dónde necesita remover, limpiar, apodar para transformarte a la imagen de Cristo, y hará lo que tenga que hacer para llevarte a ti, a tu santificación, a tu transformación a la imagen de Cristo, para que tú des todo el fruto necesario. En otras palabras, al Señor le interesa más que tú produzcas fruto que tú vayas a vivir una vida de comfort y fácil. Dios está más interesado en que tú produzcas frutos. So te hago la pregunta, los miembros de Aposento Alto, los que están aquí, que conocen al Señor, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás sirviendo aquí? Bueno, primeramente, porque el Señor te ha salvado y te ha tenido aquí para que tú produzcas fruto. Y todos nosotros somos estos sarmientos de esta vid, en lo cual veremos el uno al otro y cuidaremos el uno del otro. Estaremos allí el uno por el otro, porque el Señor está haciendo su obra preciosa en cada uno de nosotros, para que nosotros juntos entonces podamos producir un fruto que pueda ser la luz del Evangelio en esta comunidad de Brandon. No podemos olvidar eso. Hoy, ¿qué estás viviendo? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué te provoca ansiedad? ¿Y qué es lo que te desvela de noche? ¿Cuáles son las relaciones en tu vida en lo cual necesitas restaurar? ¿Cuáles son los desafíos? Pudiéramos nombrar aquí una lista de cada uno de ustedes, todas las cosas que ustedes padecen. Yo les digo, el Señor está obrando en tu vida si estás conectado a la vid. Está usando cada circunstancia, cada situación para que tú produzcas más fruto. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a ser conectados a la vid? ¿De qué forma vamos a producir más fruto? Bueno, porque un día escuchamos el Evangelio y creímos por medio de la fe. Por eso el versículo 3, él dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. El punto de aquí no es para salvación, ya son salvos. El punto es esta idea de santificación. Por lo tanto, porque esa es la realidad para los creyentes, los miembros de Aposento Alto, ustedes aquí, reconocido el uno por el otro, a través de su bautismo y a través de la cena del Señor, ya ustedes están en el Señor. Por lo tanto, lo que el Señor nos da la exhortación, a cristianos. Porque dice, versículo 4, permanezcan entonces en mí. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Bueno, primeramente que estás conectado a la vid, que corre por tus venas espirituales la vida de Cristo, que ya no rechazas ese proceso de ser apodado. Es un llamado en tu vida. La salvación por gracia solamente, en Él solamente. Esa fe es poderosa, transformador, cambió tu vida, tus afectos. Por lo tanto, permanezcan en mí. Igual que el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo, es importante que ustedes entiendan que tampoco, todo lo que ustedes hagan, Jesús dice, necesitan permanecer en mí. Necesitan permanecer en mí y yo en ti, porque si esa es la realidad tuya, entonces vas a producir bastante. Necesito un Kleenex o something, por favor. Gracias, hermana, que es la coriza que me tiene. Ahora, tenemos que tener en mente, porque ¿qué es el tipo de fruto que produce el Evangelio que nos ha salvado? ¿Qué tipo de fruto produce la idea de estar conectado a la vid?
Bueno, hay muchas cosas, hermanos, que nosotros podemos hacer, cosas buenas, que no tienen nada que ver con estar conectado a Cristo, a la vida. Les doy ejemplo. Tú puedes hacer mucho dinero en esta vida y no estar conectado a Cristo, unido a Cristo. Tú puedes ser un atleta famoso y no estar unido a Cristo. Tú puedes buscar la mejor educación y ser el doctor tal, y lo puedes hacer sin estar en unión con Cristo. Puedes ser un hombre de negocio, de mucho éxito y no estar conectado a Cristo. Puedes criar una familia preciosa y no estar conectado a Cristo. Puedes ir a la iglesia todos los domingos y no estar conectado a Cristo. Puedes organizar tu comunidad, darle de comer a los pobres, a los necesitados, proveer y no estar conectado a Cristo. Aún más le digo, puedes ser pastor de una iglesia y no estar conectado a Cristo. Todas esas cosas externas que demuestran simplemente nuestras habilidades y talentos, el permanecer en Él. Cuando Jesús dice, permanezcan en mí y yo en ti, está hablando de un fruto no externo, no físico, no humano. Estamos hablando de un fruto espiritual. Eso es muy importante entender. Porque uno puede ser un arbolito de Navidad y ponerlo dentro de su casa y presillarle todo tipo y colgarle bolas, luces, todo tipo de adornos, y solamente lo podemos disfrutar por un tiempito. Eventualmente eso morirá porque está muerto, porque no está conectado. Tú puedes agarrar uno de los robles, los live oaks que hay por todo Tampa, por todo el centro de la Florida, y puedes presillarle 100,000 mangos al árbol más grande de roble. Y pues si mira el árbol de mango más grande que existe en el área de Tampa, dale suficiente tiempo y todo va a morir. Porque un roble nunca va a producir mango. Y no lo es. ¿Qué es lo que produce estar conectado a la vid, que es Cristo? El permanecer en Él. Bueno, bien sencillamente, tenemos la capacidad de adorar a Dios. Podemos adorar a Dios. No me importa la manera en la cual tú levantes tus manos, la manera en la cual tú llores, la manera en la cual estés participando en la iglesia, las canciones que tú oigas. Si no estás conectado a la vid, esa adoración no es genuina. Solamente conectado a la vid, realmente salvado por la gracia de Dios, es que uno puede llegar a ser un adorador real. Puedes también conocer el amor de Dios, no solamente adorarle, pero conocer el amor de Dios, porque lo que te provoca adorar es ese amor de Dios que has recibido, un amor que no mereces, una gracia de Cristo que fue dada a ti, lo cual te quedas maravillado de por qué yo, miserable pecador. Y eso provoca en uno el amar a otros, experimentar gozo y paz inexplicable de cómo es que podemos entender todo lo que estás padeciendo, todo lo que estás viviendo, pero hay una calma y una paz en tu vida. ¿De dónde viene eso? Puedes experimentar la libertad que hay en Cristo, el cambio que Él hace en nosotros, el Espíritu Santo y su proceso de santificación. Puedes tener el fruto del Espíritu en tu vida para edificar a la iglesia. Esos son los frutos que Jesús se refiere. Todos los otros, los fariseos, eran los mejores. Ser religioso, conocer la palabra de memoria, orar públicamente. Los fariseos eran los mejores. Mas sin embargo no tenían salvación, porque no estaban conectados a la vid. Por eso Jesús dice, sin mí nada podrás hacer. El que no permanece en mí, versículo 6, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan al fuego que arde. Aquí hay una nueva obra, iglesia nueva plantada. Todos aquellos que son miembros de esta iglesia local son personas que están conectados a la vid, que van a producir fruto, el fruto que el Señor ha diseñado para ustedes en esta etapa de la vida de aposento alto. Glorifiquen a Dios por eso.
estén dispuestos, buscando, ¿no?, producir fruto. Porque el imperativo está: permanezcan en mí para que produzcan fruto. Entonces la primera idea es que esta unión con Él nos transforma en discípulos fructíferos. Todos los discípulos producen fruto. El Señor se encarga de eso. Lo segundo es, en los versículos de 7 al 17, que entonces podemos disfrutar del fruto de nuestra unión con Cristo. Vamos a producir y podemos disfrutar ese proceso. En los versículos 7 al 8 podemos ver esta idea que nuestras oraciones son contestadas. Podemos regocijarnos que nuestras oraciones serán contestadas. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto se glorificará mi Padre, que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. O está conectado la vida a Jesús, es tener una línea directa a la raíz, a la fuente de vida que es Dios. El árbol de mango solamente puede producir mangos, y no produce naranjas. De la misma forma, esa verdad es en nosotros los que estamos en Cristo, unidos a Cristo. Lo que sale de nosotros, porque estamos conectados a la vid, es lo que produce Dios en nosotros. Por lo tanto, podemos pedir y el Señor hará. Porque vamos a pedir de una forma que se alinea con quienes somos. No pedimos simplemente lo que no importa, lo que es algo para mí y no lo que va a producir fruto para el reino y para el avance del evangelio. No, al contrario, lo que Él está diciendo es esto. Una de las evidencias que tú permaneces en Él y que estás injertado en Él, unidos a Él, es que lo que te provoca pedirle a Dios, Dios contesta porque es consistente con el fruto que tú darás en tu vida. En medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, tú pides, lo que tú pides se alinea con los deseos de Cristo para ti. En forma perfecta nunca lo haremos. ¿Por qué? Porque esta carne es débil y el viejo hombre siempre está cerca. Pero al final del día, nuestras oraciones es nuestra vida. Pablo dice, el gran misterio es este: Cristo en nosotros. O sea, Él es el que vive en nosotros. Entonces Él es, su vida brota en nosotros, alinea nuestros afectos, alinea por lo tanto nuestras oraciones y trae el cambio necesario para que nosotros podamos ser hombres y mujeres de Dios, porque nuestra vida, nuestra perspectiva, nuestra dirección, nuestros afectos ahora se alinean con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nos podemos regocijar en eso. Nuestras oraciones son contestadas. Y Jesús también nos dice en los versículos de 9 al 11 que podemos regocijarnos de este proceso, de esta unión que tenemos con Cristo, porque nos provoca hacia la obediencia en amor. Porque dice Jesús en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo soy amado. Permanecer en mi amor, si guardan mi mandamiento, permanezcan en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos y permanezco en su amor. O sea, hay aquí una conexión. Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, obedece al Padre. Dios el Padre ama el Hijo ama y obedece al Padre. Entonces el Padre y el Hijo nos ama a nosotros con ese mismo tipo de amor, que porque estamos conectados a Él, provoca en nosotros el mismo tipo de amor y una obediencia similar a Cristo. No igual que Cristo, otra vez por el pecado, pero sí, nuestro deseo es amar a Dios, obedecer a Dios, demostrar a través de esa obediencia que sí estamos conectados, injertados a la vida. El puritano Jonathan Edwards se refería a la vida cristiana como una cebolla, y dice que una cebolla tiene muchas capas. Y si pudiéramos remover las capas, todo lo que sucede en nuestra vida, la carne, la circunstancia, y vamos al centro de quienes somos, el corazón de quienes somos, aquello que permanece ama completamente a su Salvador, a Cristo, a Dios.
y desea obedecer completamente. Jesús está diciendo, ya ustedes son esa persona, pero yo le he dado mi vida para que puedan entonces permanecer en mí, para que puedan entonces en obediencia y en amor seguirme a mí. Todo cristiano, todo que está conectado a la vida desea obedecer a Dios en medio de las luchas, tropezando sobre piedras otra vez y otra vez. Pero odian al pecado, desean a Cristo, estar en comunión con Él, estar en relación con el Padre. Hay esa confianza que podemos acercarnos al trono celestial porque estamos conectados a la vida. Primera de Juan 2, del 1 al 6, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por lo tanto, estamos aquí provocados el unos al otro para decir permanezcamos en Cristo, como una iglesia aquí en Brandon, en obediencia, que es el producto de su amor en nosotros. Y por último, hermano, de los versículos 13 al 17, podemos regocijarnos en esta realidad, que podemos amar con un amor sacrificial. Porque miren el versículo 13, cuando dice estas cosas, el 13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Aquí le está enfocándose ahora en ese tipo de amor, que es el amor que hemos recibido de Cristo. Y provoca en nosotros, si estamos en la vid, si estamos conectados, unidos a Cristo, entonces provoca en nosotros ese amor sacrificial, ese amor agape en el griego. Y hay que elevar ese tipo de amor a uno que es necesario y evidente entre nosotros. Bien fácil en bodas, en ceremonias de bodas, uno trae a Efesios 5, versículos 22 al 33. Y decimos que este amor agape es esta realidad, que los esposos deben amar a sus esposas igual que Jesús amó a la iglesia. Pero aquí podemos ver que hay un tipo de amor igual. Porque le dice aquí a los discípulos, ámense de la misma forma que yo les he amado. Y a veces pensamos que elevamos el amor entre esposo y esposa y el amor entre nosotros como que es secundario. Jesús está diciendo ese mismo tipo de amor. Obviamente, esposos, esposas, hay un amor íntimo, no es solamente un amor agape, es amor eros, sexual, amor fileo, de amistad. Pero entre los hermanos hay un amor de sacrificio que da al mundo a entender que hay un Dios que realmente transforma los corazones, porque lo natural, lo normal en la humanidad por causa del pecado es devorarnos los unos a los otros. Sin embargo, los que están conectados a Cristo, aquellos pueden regocijarse en que podemos amarnos los unos a los otros con un amor sacrificial. Un amor en obediencia. Él aún dice, ámense unos a otros como yo les he amado. No hay amor mayor que este que da su vida por sus amigos. Y Jesús fue el ejemplo perfecto. Él es nuestro amigo que nos amó en una forma perfecta. Que ya no somos esclavos, ahora somos sus amigos. Que somos sus amigos por gracia, porque dice que ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los compré, yo los salvé con precio alto de sangre. Por lo tanto, si esa es nuestra realidad, que hemos recibido el amor de Cristo, entonces Jesús dice, están en mí, ¿saben por qué? Porque mi Padre nos lo ha dado, y el proceso fue que fuimos injertados a la vida verdadera que es Cristo.
entonces, por su gracia y por su amor santificador, Él empieza a podar, a limpiar, a torcer, para que nosotros podamos producir más fruto. Algo que Él promete hacer, algo que Él hará, algo que es la bendición más grande de nuestra vida, es ser transformado a la imagen de Cristo. Te pregunto, cristiano, ¿tú aceptas ese proceso de Dios en tu vida? ¿Estás peleando con el Señor o estás gozándote, rindiendo a su proceso de santificación? Tienes una vida para vivir. Los años que te queden en esta vida, que tu perspectiva sea junto a mis hermanos en el aposento alto, que podamos producir mucho fruto, no confiando en nuestras propias obras, no confiando en nuestras estrategias, no confiando en nuestras metodologías. Lo que tenemos es el escándalo del Evangelio, el mensaje que es ofensivo para el mundo. Y lo que tenemos es ese mensaje, el Espíritu que mora en nosotros, nuestras salas, en nuestras casas, nuestras cocinas, donde podemos invitar a otros para que vengan y vean este lugar que el Señor ha provisto, para que lo que no tiene sentido para el mundo, nosotros estemos convencidos que aquí, en medio nuestro, por la palabra de Dios, que es la declaración de Cristo mismo, que Él es la única esperanza para el hombre perdido. Eso recuerden, la exhortación al final, ámense los unos a los otros. Esto es tan importante porque nunca nos vamos a sentir más vivos que cuando estamos junto a los hermanos en Cristo, viviendo nuestra vida, llevando a cabo el propósito por lo cual nosotros existimos. Que ustedes realmente sean familias. Aún le digo, más familias que sus familiares de carne y sangre y hueso que no conocen a Cristo. Tus hermanos en el Señor están conectados a la vida. Junto contigo estaremos juntos toda la eternidad. Y todo aquel que no está será echado afuera. So, si estás aquí visitando y no conoces a Cristo, la única razón es porque tú todavía piensas que tú te puedes salvar, que tus obras son suficientes para ti, que Dios va a mirar tus obras y va a decir, mira qué buena gente es. Los que son conectados, injertados a la vid, son aquellos que se ven en bancarrota delante de Dios, que se ven que ya no hay esperanza ninguna, que su justicia propia para nada les sirve y que por fin ha entendido que la única justicia que vale es la de Cristo. Entonces Dios es el que se encarga de injertar, Él es el labrador, el que se encarga de apodar, de limpiar, para que nosotros nos podamos juntos, como iglesia, gozarnos en Él y proclamarle a Él. Amén.